La recepcionista del hotel me devolvió la llave de la habitación y susurró con voz casi inaudible. Busque otro lugar para quedarse esta noche. Créame. Hola, sus ojos se movieron hacia las cámaras de seguridad sobre su cabeza antes de volver a mí, cargados de una intensidad desesperada. Yo acababa de conducir 6 horas para llegar allí. Eran las 11 de la noche, estaba agotado después de una conferencia de trabajo que me había dejado sin una sola gota de energía. Ahora, aquella joven de unos 25 años, con una placa que decía Becca, me decía que me fuera del hotel de 4 estrellas que ya había pagado por adelantado. Lo siento, ¿qué dijo? Pregunté, pensando que la había entendido mal. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando el mostrador con nerviosismo. Habitación 412, dijo. Ahí lo alojaron, ¿verdad? No se quede ahí. Reserve en cualquier otro lugar, incluso en el motel de la calle, pero no aquí. No esta noche. Mi primer pensamiento fue que tal vez había chinches, o algún problema de plomería que no querían compensar. ¿Hay algún problema con la habitación? Pregunté. ¿Puedo tomar otra? Becca miró por encima del hombro hacia la oficina trasera, donde se escuchaba a alguien hablando por teléfono, y luego volvió a mirarme. No hay otras habitaciones disponibles. Estamos completamente llenos. Por eso le dieron la 412, dijo, pronunciando el número con un tono que insinuaba que tenía algún significado oculto. Al ver que no reaccioné, añadió en voz baja. Usted es la 6ª persona en 3 meses. Siempre ponen a la gente en la 412 cuando no hay más habitaciones, y siempre. Se detuvo bruscamente cuando un hombre con uniforme de gerente salió de la oficina. ¿Todo bien, Becca? Preguntó, con un tono amable pero una mirada afilada que se movía entre los dos. Ella se enderezó enseguida, su sonrisa profesional apareciendo al instante. Solo estoy terminando este registro, dijo. El señor Vance, el huésped tenía algunas preguntas sobre los servicios. El señor Vance se acercó y revisó mi reservación en la pantalla del ordenador. Ah, señor Harrison, bienvenido al Riverside Grand. Veo que lo hemos alojado en una de nuestras habitaciones premium, en el 4º piso. Le encantará la vista. Extendió su mano y yo la estreché de manera automática, todavía intentando procesar lo que Becca había comenzado a decir, la 6ª persona en 3 meses, siempre que... El señor Vance siguió hablando sobre las comodidades del hotel, el desayuno buffet, el gimnasio, pero noté que Becca se había quedado inmóvil, mirando fijamente su pantalla, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Bueno, lo dejaré instalarse, dijo finalmente el señor Vance. Becca terminará su registro. Si necesita algo durante su estancia, no dude en llamar a la recepción. Regresó a la oficina, y en cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Becca tomó una hoja de papel y empezó a escribir rápidamente. La dobló y me la deslizó junto con la llave. La salida es a las 11 de la mañana. Que tenga una estancia agradable, dijo en voz alta, para las cámaras, pero sus ojos me suplicaban que leyera la nota. Tomé la llave y el papel, le di las gracias y caminé hacia el ascensor, con el corazón latiendo más rápido de lo normal para una interacción tan simple. Una vez dentro, solo, desplegué el papel. La letra era temblorosa pero clara. La 412 no es segura. Huésped en marzo desapareció. Huésped en abril fue hallado inconsciente, afirmó no recordar 3 días. Huésped en mayo se marchó tras una sola noche, presentó un informe policial, pero no se logró nada. Intenté advertir a mi jefe, pero dijo que exageraba. Si lo que sea que haga, no beba nada del minibar y cierre la puerta por dentro con el cerrojo de seguridad. Por favor, créame. Leí el mensaje 3 veces mientras el ascensor subía al 4º piso. Era una locura, como el argumento de una mala película de terror. Pero el rostro de Becca seguía apareciendo en mi mente, el miedo genuino en su expresión, la forma en que había arriesgado su trabajo solo para advertirme. Las puertas se abrieron a un largo pasillo con alfombra color burdeos y paredes crema. Música clásica sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Todo se veía caro y perfectamente normal, nada parecido a un lugar donde los huéspedes desaparecían. La habitación 412 estaba al final del pasillo, la última puerta a la derecha. Me quedé frente a ella un momento, la tarjeta en la mano, dudando. Lo lógico era ignorar las advertencias de una empleada nerviosa y dormir. Tenía un vuelo a las 7 de la mañana y necesitaba descansar. Pero la parte irracional de mí, la que había visto demasiados documentales de crímenes reales, no podía dejar de pensar en los otros huéspedes.
¿Qué le había pasado al que desapareció en marzo? ¿Dónde estaba ahora? Desbloqueé la puerta y entré, encendiendo la luz de inmediato. La habitación era exactamente lo que se esperaría de un buen hotel: cama king size con sábanas blancas impecables, un sillón de cuero junto a una pequeña mesa, un escritorio con folletos informativos y un baño de mármol brillante. Una gran ventana daba al río, donde las luces de la ciudad se reflejaban sobre el agua oscura. Nada amenazante, nada fuera de lo común. Cerré la puerta y aseguré el cerrojo, tal como Becca me había sugerido. Me sentía algo ridículo, pero lo hice de todas formas. Recorrí la habitación revisando el armario, debajo de la cama, detrás de la cortina de la ducha. Me sentía aún más tonto, pero necesitaba asegurarme de que todo estaba vacío. Todo parecía normal. El minibar estaba lleno de botellas de agua, refrescos y pequeños licores. Lo abrí y observé el interior, preguntándome qué creía Becca que tenían de malo. Todas las botellas estaban selladas, sin señales de manipulación. Lo cerré sin tomar nada y me senté al borde de la cama, sacando mi teléfono. Busqué en internet Riverside Grand Hotel desaparición y no encontré nada. Probé con Riverside Grand Hotel huésped desaparecido y solo aparecieron resultados de otro hotel, en otro estado. Revisé las reseñas y encontré decenas de comentarios con 5 estrellas, alabando el servicio, las habitaciones y la ubicación. Nada sobre desapariciones, ni huéspedes inconscientes, ni informes policiales. Tal vez Becca era solo una conspiracionista con demasiada imaginación. Tal vez había malinterpretado sucesos sin relación. Tal vez yo estaba agotado y paranoico sin motivo. Me cambié de ropa, puse la alarma para las 5 de la mañana y me metí en la cama. Las sábanas eran suaves y frescas, las almohadas perfectas, y el cansancio me vencía poco a poco. Casi me dormía cuando lo escuché, un leve clic, como el sonido de una cerradura al soltarse. Me incorporé, el corazón golpeando con fuerza, mirando hacia la puerta. El cerrojo seguía puesto, la puerta seguía cerrada, pero sin duda había oído algo. Me levanté despacio y pegué el oído a la madera. Escuché pasos en el pasillo, lentos y deliberados. Alguien caminaba frente a las habitaciones, deteniéndose en cada puerta. Volví a oír el clic, más cerca esta vez, en la habitación contigua. Y luego, justo frente a la mía, el picaporte se movió lentamente hacia abajo. Probé la cerradura, pero el cerrojo de seguridad resistió. Quienquiera que estuviera afuera no tocó la puerta ni se identificó, simplemente probó el picaporte y siguió hacia la habitación siguiente. Me quedé inmóvil junto a la puerta, escuchando cómo aquella persona avanzaba por el pasillo, comprobando una a una todas las habitaciones. Cuando por fin los pasos se desvanecieron, corrí hacia la ventana y miré hacia el estacionamiento. Un hombre con uniforme de mantenimiento caminaba hacia una furgoneta de servicio, cargando lo que parecía ser una bolsa de herramientas. No podía verle el rostro desde el cuarto piso, pero había algo extraño en la manera en que se movía, con propósito, sí, pero de una forma inquietantemente incorrecta. Tomé mi teléfono y llamé a la recepción. Sonó 6 veces antes de que Becca respondiera, con la voz tensa. Riverside Grand, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Soy el huésped de la habitación 412, dije. Alguien acaba de intentar entrar en mi habitación. Hubo una larga pausa. ¿Cómo que intentó entrar?, preguntó. Alguien caminó por el pasillo probando las manijas de las puertas. Intentó abrir la mía, pero el cerrojo lo detuvo. El silencio que siguió fue aún más largo. Señor, nuestro personal de mantenimiento no trabaja a estas horas. ¿Está seguro de que no lo soñó? A veces, en los hoteles, los sonidos pueden venir de otros pisos. No fue un sueño, repliqué con firmeza. Lo escuché claramente, vi el picaporte moverse, y acabo de ver a alguien con uniforme de mantenimiento caminando hacia una furgoneta en el estacionamiento. Escuché cómo la respiración de Becca cambiaba, se volvió más rápida. El señor Vance está aquí, permítame llamarlo. No, espere. Dije, pero ya me había puesto en espera. Colgué enseguida y marqué el 911. Cuando la operadora contestó, expliqué la situación tan calmadamente como pude. Alguien había intentado acceder a mi habitación en medio de la noche usando lo que parecía ser una llave maestra, y la recepcionista me había advertido antes que huéspedes anteriores en esa habitación habían tenido problemas graves. La operadora me preguntó si sentía que estaba en peligro inmediato. Miré la puerta cerrada, el cerrojo firmemente asegurado, y respondí que no lo sabía. Me dijo que enviaría un oficial para tomar un informe.
15 minutos después, alguien tocó la puerta. Policía, señor Harrison. Miré por la mirilla y vi a un agente uniformado, joven, probablemente de unos 20 años. Abrí la puerta, pero mantuve el cerrojo puesto. Soy el oficial Williams, dijo. Llamó para reportar que alguien intentó acceder a su habitación. Le conté todo de nuevo mientras él tomaba notas, la prueba del picaporte, la persona con uniforme de mantenimiento, la advertencia de Becca y la nota que me había entregado. Se la mostré, y él la fotografió con su teléfono. ¿Y me dijo que la recepcionista mencionó incidentes previos en esta habitación? Preguntó. Sí, respondí. Dijo que un huésped desapareció en marzo, otro fue encontrado inconsciente en abril y alguien más presentó un informe policial en mayo. La expresión del oficial Williams cambió, volviéndose más seria. Necesitaré verificar esas afirmaciones. ¿Puede acompañarme al vestíbulo? Tomé mi llave y lo seguí abajo. El vestíbulo estaba vacío, salvo por Becca en la recepción y el señor Vance dentro de la oficina. Cuando vieron al oficial, Vance salió de inmediato, mostrando su profesionalismo habitual. «Oficial, ¿ocurre algo?», preguntó con tono cortés. «Estoy respondiendo a una llamada de uno de sus huéspedes», dijo Williams. «Reporta que alguien intentó acceder a su habitación usando lo que parecía ser una llave maestra». El señor Vance pareció genuinamente sorprendido. «Eso es imposible. Todas nuestras llaves maestras están contabilizadas y solo el personal autorizado tiene acceso después de horas». «¿Quién está autorizado exactamente?», preguntó el oficial. «Solo yo y nuestro guardia de seguridad nocturno, Patrick Stone. Actualmente está haciendo sus rondas por la propiedad». «¿Patrick usa un uniforme de mantenimiento?». Vance frunció el ceño. «No, usa un uniforme de seguridad estándar, camisa negra, pantalones negros y el logotipo del hotel». El oficial Williams me miró. ¿La persona que vio vestía uniforme de mantenimiento? Sí, respondí, camisa gris y pantalones grises. El señor Vance negó con la cabeza. Ninguno de nuestros empleados de mantenimiento trabaja después de las 8 de la noche. Si alguien caminaba por los pasillos con ese uniforme pasada la medianoche, no pertenecía al personal. El aire se volvió pesado con la implicación, alguien había entrado al hotel, posiblemente con una llave maestra robada o duplicada, y estaba revisando las habitaciones. El oficial Williams pidió ver las grabaciones de seguridad. El señor Vance nos condujo a la oficina trasera, donde varios monitores mostraban distintas zonas del hotel. Abrió el video del pasillo del cuarto piso, comenzando justo a medianoche. Observamos en silencio mientras la cámara mostraba un corredor vacío. A las 12 en punto, una figura apareció al fondo. La calidad de la imagen no era buena, pero podía distinguir claramente a alguien con uniforme gris, llevando una bolsa, caminando de puerta en puerta, probando los picaportes, tal como había descrito. El rostro nunca era visible, siempre inclinado o girado, como si supiera exactamente dónde estaban las cámaras. Cuando llegó frente a la habitación 412, mi habitación, probó el picaporte con cuidado, se detuvo unos segundos y luego siguió hasta el final del pasillo. En lugar de tomar el ascensor o las escaleras, abrió una puerta de servicio marcada como solo personal y desapareció por ella. ¿Cómo logró entrar por una puerta de servicio?, preguntó el oficial Williams. El señor Vance parecía realmente alterado. Para eso se necesita un código de seguridad. Solo la gerencia y el personal de mantenimiento lo tienen. ¿Alguien pudo haber robado el código? Es posible, pero lo cambiamos cada mes. El actual fue activado hace apenas 3 días. El oficial pidió revisar las grabaciones de otras áreas. Vance abrió los videos del vestíbulo, las entradas laterales y el estacionamiento. Nada mostraba a nadie entrando con uniforme de mantenimiento. Era como si esa persona simplemente hubiera aparecido dentro del hotel. ¿Y las noches anteriores?, pregunté. ¿Puede verificar si esto ha ocurrido antes? Vance me miró en silencio un largo momento, luego miró a Becca, que estaba parada en el umbral sin decir palabra. «Becca, ¿por qué no tomas tu descanso?», dijo, más como una orden que como una sugerencia. Cuando ella salió, Vance buscó grabaciones de 6 semanas atrás. Mismo piso, mismo pasillo, misma hora de la noche, la figura volvió a aparecer, revisando puertas, con el mismo uniforme gris, los mismos movimientos deliberados. Esa fue la noche que, empezó Vance, pero se detuvo. ¿Qué noche?, insistió el oficial.
La noche en que una huésped de la habitación 412 dijo haber despertado desorientada en el baño, el 14 de abril. No recordaba haberse acostado ni cómo llegó allí. Se marchó temprano y luego envió un correo amenazando con demandar al hotel por negligencia, pero no pasó nada. ¿Y no pensó en reportarlo a la policía?, preguntó Williams, con tono cada vez más duro. ¿Reportar qué?, replicó Vance. Una huésped que probablemente bebió de más y se confundió. No pudo probar que le ocurriera nada. ¿Y en marzo?, intervine. Becca mencionó que alguien desapareció. El rostro del señor Vance se puso pálido. Eso no estuvo relacionado con el hotel, dijo en voz baja. Un huésped se registró y nunca hizo el check-out, pero asumimos que simplemente se había ido sin seguir el procedimiento adecuado. La gente lo hace a veces. Cobramos su tarjeta por la estancia. ¿Presentaron un informe de persona desaparecida?, preguntó el oficial Williams. Contactamos al número de emergencia que figuraba en su reservación. Nos dijeron que el hombre estaba deprimido y que creían que había ido a despejar su mente. Pagaron la cuenta del hotel y pidieron que no hiciéramos escándalo. El oficial Williams escribía todo con la mandíbula apretada. Voy a necesitar copias de todas las grabaciones de seguridad de las noches en que ocurrieron estos incidentes, la información de los huéspedes que se alojaron en la habitación 412 en esas fechas y una lista de todos los que tienen acceso a llaves maestras y códigos de seguridad. El señor Vance asintió, visiblemente enfermo. Por supuesto, lo que necesite. Williams se volvió hacia mí. Señor Harrison, no creo que deba quedarse en esa habitación esta noche. ¿Tiene otro lugar a donde ir? Tengo un vuelo a las 7 de la mañana, respondí. Puedo esperar en el vestíbulo hasta entonces. Me quedaré con usted, dijo el oficial, y llamaré refuerzos para registrar el edificio. 20 minutos después, 3 patrullas adicionales llegaron al hotel. Los agentes comenzaron a revisar piso por piso, mientras el señor Vance, pálido y tembloroso, buscaba listas de huéspedes y grabaciones. Yo me quedé en el vestíbulo junto al oficial Williams, observando el caos organizado, intentando asimilar que había estado a punto de convertirme en la siguiente víctima de lo que fuera que estaba ocurriendo allí. Becca regresó de su descanso y se acercó con cautela. ¿Puedo hablar con usted?, preguntó al oficial. Él asintió, y ella se sentó con las manos temblando. Debí decir algo antes, susurró. Debí insistir cuando el señor Vance desestimó mis preocupaciones, pero tenía miedo de perder mi trabajo. Tengo préstamos estudiantiles, la renta. Tomó aire, y continuó. La primera vez que noté que algo estaba mal fue hace 3 meses. Un hombre se registró en la habitación 412 por 3 noches, viaje de negocios. La primera noche, todo bien. La segunda, yo no trabajaba, pero al día siguiente, cuando llegué, había una nota en el sistema que decía que había hecho el check-up temprano sin aviso. Sus cosas seguían en la habitación, su coche aún estaba en el estacionamiento, pero él había desaparecido. Guardamos sus pertenencias durante 30 días, como dicta la política, y luego las empaquetamos. ¿Dónde están ahora esas pertenencias?, preguntó el oficial. En la sala de almacenamiento del sótano. Todo se conserva 6 meses, por si alguien regresa a reclamarlo. Fueron a buscar las cajas, mientras yo permanecía en el vestíbulo, agotado pero con los nervios en punta. A las 2 de la madrugada, uno de los agentes que registraba el edificio bajó con algo en una bolsa de evidencia, una camisa gris de uniforme de mantenimiento, arrugada y escondida detrás de una máquina expendedora en el 3er piso. El nombre bordado decía, Tom Patterson, Riverside Maintenance. El oficial Williams llamó por radio para verificar el nombre. La respuesta llegó rápido. Tom Patterson había trabajado como técnico de mantenimiento en el hotel, pero había sido despedido 8 meses atrás por comportamiento inapropiado hacia las huéspedes. Varias mujeres se habían quejado de que entraba en sus habitaciones sin tocar, se quedaba demasiado tiempo, las hacía sentir incómodas. El señor Vance lo había despedido discretamente, sin presentar informes formales. ¿Tiene información de contacto de Patterson?, preguntó el oficial. Vance abrió el archivo del ex empleado, dirección, número de teléfono, contacto de emergencia. Envía unidades a esa dirección, ordenó Williams por radio. Posible sospechoso en múltiples incidentes. Puede ser peligroso. A las 3 de la mañana, los agentes encontraron el apartamento de Tom Patterson vacío, pero lleno de pruebas inquietantes, fotografías del hotel, especialmente del 4º piso, imágenes de huéspedes, sobre todo viajeros solitarios en la habitación 412,
copias de códigos de seguridad a los que, de alguna manera, había mantenido acceso incluso después de ser despedido. Y lo más alarmante, 3 licencias de conducir pertenecientes a 3 personas distintas, el hombre que había desaparecido en marzo, la mujer que despertó desorientada en abril y un empresario que se había alojado hacía apenas 2 semanas y también se había marchado antes de tiempo, un incidente que el señor Vance nunca había mencionado. 3 víctimas que conocemos, dijo Williams, mostrando las licencias. ¿Cuántas más que no? El señor Vance parecía a punto de vomitar. No lo sabía. Pensé que eran casos aislados, malentendidos. Nunca imaginé. Nunca imaginó hacer su trabajo, replicó el oficial con frialdad. Nunca revisó las cámaras después de que los huéspedes se quejaron. Nunca reportó actividades sospechosas. Estaba más preocupado por proteger la reputación del hotel que la seguridad de sus clientes. A las 4 de la mañana se emitió una alerta de búsqueda nacional para Tom Patterson. Los registros del hotel mostraron que había estado usando una llave maestra robada para acceder a las habitaciones, en especial la 412, ubicada al final del pasillo, donde el ángulo de las cámaras era más débil. Elegía las horas de entrada a altas horas de la noche, cuando los huéspedes dormían, posiblemente drogados por bebidas del minibar que él mismo había manipulado durante el día, usando sus códigos de seguridad aún activos para entrar en las áreas de servicio. La mujer de abril había tenido suerte, despertando antes de que él pudiera hacer lo que fuera que tenía planeado. El hombre de marzo no tuvo esa suerte. La policía encontró indicios de que lo había mantenido cautivo en su antiguo almacén, a unos 5 kilómetros de allí. Un equipo se dirigía en ese momento para registrarlo. «Se salvó usted mismo esta noche», me dijo el oficial Williams mientras el amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas del vestíbulo. Si hubiera bebido algo del minibar, si no hubiera asegurado la puerta con el cerrojo, si la hubiera abierto cuando él la probó. No terminó la frase. No hacía falta. A las 5 de la mañana recibí una llamada de la aerolínea, por la niebla, mi vuelo se retrasaba hasta el mediodía. Normalmente eso me habría molestado, pero en ese momento lo único que sentí fue alivio. No tenía a dónde ir, nada que hacer, excepto quedarme en el vestíbulo y procesar lo que casi me había ocurrido. A las 6, la policía arrestó a Tom Patterson en una parada de camiones a unos 60 kilómetros de distancia. Había estado escuchando los escáneres de la policía y sabía que lo buscaban, pero lo atraparon antes de que pudiera huir. En su vehículo encontraron cuerda, cinta adhesiva, una pistola eléctrica y una lista de próximas reservaciones de viajeros solitarios que había obtenido del sistema del hotel. Mi nombre estaba en esa lista. Había estado planeando todo durante semanas, siguiendo el calendario para saber cuándo la habitación 412 tendría a un viajero solitario, alguien que no sería extrañado de inmediato si desaparecía unos días. A las 8 de la mañana, la detective Sarah Park llegó para hacerse cargo de la investigación. Me entrevistó durante 2 horas, repasando cada detalle de la noche. Confirmó que el hombre desaparecido en marzo había sido hallado con vida en el almacén de Patterson, deshidratado, traumatizado, pero vivo. Estaba vivo. Había estado retenido allí durante 6 días, hasta que Patterson, al parecer, entró en pánico y lo dejó en libertad con una advertencia, que nunca hablara de lo ocurrido. El hombre, demasiado aterrorizado, jamás lo denunció. Simplemente abandonó el estado e intentó olvidar. La mujer de abril corroboró todo cuando la policía la contactó. Había presentado una denuncia en otra jurisdicción, pero sin pruebas el caso no había avanzado. El empresario de 2 semanas atrás seguía desaparecido, y los agentes estaban registrando otras propiedades de Patterson. La detective Park preguntó por Becca. Esa joven probablemente salvó varias vidas al hablar, incluso cuando su jefe desestimó sus advertencias, dijo. Necesitaremos una declaración completa, pero quiero que sepa que hizo lo correcto. Pedí hablar con Becca antes de irme. Estaba terminando su turno, exhausta pero aliviada. Gracias, le dije simplemente, por confiar en su instinto y advertirme. Ella comenzó a llorar. Lo siento tanto. Ojalá hubiera hecho más, ojalá hubiera insistido antes. Tal vez ese primer hombre. Hizo todo lo que pudo, dadas las circunstancias, le respondí. Arriesgó su trabajo para advertir a un desconocido. Eso requiere valor. Becca se secó las lágrimas. Voy a renunciar. No puedo seguir trabajando para alguien que se preocupa más por la reputación que por la seguridad. Debería haberme ido hace meses. Por lo que vale, le dije, no tendrá problema en encontrar otro empleo. Cualquier empresa tendría suerte de tener a alguien con su integridad.
Al mediodía ya estaba en el aeropuerto. Mi vuelo retrasado finalmente empezaba a abordar cuando mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Ex empleado de hotel arrestado por múltiples secuestros. 2 víctimas rescatadas con vida. Investigación en curso. La historia se haría nacional en cuestión de horas. El Riverside Grand enfrentaría demandas, investigaciones criminales y, probablemente, el cierre definitivo. El señor Vance seguramente sería acusado por negligencia y obstrucción. Pero 2 personas estaban vivas que quizás no lo habrían estado, y un depredador estaba bajo custodia. El avión despegó, y pensé en lo cerca que había estado de convertirme en otra estadística, en otro nombre más en una lista de personas que se alojaron en la habitación 412 y nunca hicieron el check-out. Pensé también en Becca, una joven que ganaba el salario mínimo más propinas, pero que había arriesgado todo por hacer lo correcto, incluso cuando nadie le creyó. 6 meses después, recibí un mensaje en LinkedIn. Era de Becca. Había conseguido empleo en otra cadena hotelera, una que la tomó en serio cuando habló sobre protocolos de seguridad durante la entrevista. Había sido ascendida a subgerente y estaba implementando nuevas medidas de protección en todas las propiedades. Me agradeció por haber testificado en el juicio, que terminó con Tom Patterson condenado a 25 años de prisión. El hombre de marzo estaba en terapia, recuperándose poco a poco. La mujer de abril había fundado un grupo de defensa por la seguridad hotelera. El empresario desaparecido había sido encontrado vivo en otro almacén de Patterson y estaba demandando al Riverside Grand por millones. El hotel cerró definitivamente, incapaz de recuperarse del escándalo. Yo sigo viajando por trabajo. Sigo hospedándome en hoteles. Pero ahora reviso las reseñas con obsesión, siempre aseguro la puerta con el cerrojo, y, sobre todo, siempre escucho cuando alguien me dice que confíe en una advertencia. Porque, a veces, la persona en la recepción sabe algo que tú no. Y, a veces, prestar atención a esa advertencia es la diferencia entre un viaje de negocios normal y convertirte en una historia de crimen real. Meses después del juicio, recibí una carta del Detective Williams. Decía que el caso de Tom Patterson estaba oficialmente cerrado. Todas las víctimas identificadas habían sido localizadas y no quedaban más registros pendientes. El Riverside Grand permanecería demolido, el edificio, deteriorado y vacío, sería reemplazado por un parque público. Una fotografía venía dentro del sobre. Mostraba el terreno donde alguna vez estuvo el hotel, solo quedaban escombros, y en el centro, un letrero de construcción con la frase espacio para nuevos comienzos. La ironía no se me escapó. Guardé la carta en mi maletín y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. Esa noche dormí profundamente, sin revisar cerraduras, sin mirar detrás de las cortinas. Becca me escribió poco después. Decía que la vida finalmente se había calmado, que amaba su nuevo trabajo y que cada vez que veía a un huésped viajar solo, siempre recordaba la noche en que eligió confiar en su instinto. Le respondí diciéndole que, gracias a ella, yo también había aprendido a hacerlo. A veces, confiar en un desconocido puede parecer un riesgo, pero aquella noche fue la decisión que me salvó la vida. Y con el tiempo, comprendí algo más, los lugares pueden ser demolidos, los nombres olvidados, los juicios archivados, pero el miedo deja huellas invisibles, y solo el valor de enfrentarlo puede cerrarlas para siempre. Cerré mi laptop, miré por la ventana del nuevo hotel en el que estaba hospedado y sonreí levemente. Por primera vez desde aquella noche, el silencio no me pareció amenazante, sino en paz. Historia 2. Un detective me adoptó después de que asesinaran a mi familia. 10 años después, quedó impactado por mi dibujo. La noche en Pittsburgh estaba cargada del olor metálico de la lluvia mezclado con la sangre. Las luces rojas y azules parpadeaban contra los muros agrietados de una calle suburbana silenciosa, pintando la oscuridad con destellos violentos. El detective Thomas Tom Callahan bajó de su coche sin distintivos, sintiendo el peso de su placa más frío de lo habitual sobre el pecho. Había visto la muerte muchas veces, pero nada lo había preparado para lo que lo esperaba dentro de la residencia Keaton. La puerta principal colgaba torcida sobre sus bisagras, derribada con una fuerza brutal. Fragmentos de vidrio brillaban en el suelo del pasillo como lágrimas congeladas. Una fotografía enmarcada de la familia Keaton, Andrew, Laura y sus 2 hijos, yacía hecha pedazos cerca de la entrada, los rostros sonrientes ahora rotos y deformados. En la sala de estar, bajo la luz mortecina de una lámpara caída, la escena pasó de tragedia a pesadilla. Andrew Keaton, un contratista respetado en la ciudad, yacía extendido sobre la alfombra, la sangre empapando lentamente las fibras bajo su cuerpo.
El cadáver de Laura fue encontrado cerca de las escaleras, con un brazo extendido, como si hubiese intentado alcanzar una ayuda que nunca llegó. El joven Mako estaba desplomado junto a la mesa de centro, los ojos aún abiertos, llenos de terror. Los tres estaban muertos. Pero había alguien más. Tom siguió un sonido tenue, tembloroso, que no pertenecía al silencio. Era tan débil que podía ser el viento o una tubería rota. En el dormitorio principal se arrodilló, levantó el faldón de la cama y dirigió la linterna hacia la oscuridad. Allí, acurrucada bajo la cama, estaba una niña pequeña. Su vestido estaba empapado en la sangre de otro, sus ojos vacíos, sus labios temblorosos pero mudos. Sophie, susurró Tom, reconociéndola por la fotografía. Está bien, ya estás a salvo. Pero ella no se movió, no lloró, no pronunció palabra alguna. Con solo 5 años, Sophie Kitten había sobrevivido a algo que ningún niño debería presenciar jamás. En las semanas que siguieron, Tom comprendió que la supervivencia era solo el comienzo de su sufrimiento. La investigación fue exhaustiva. Las pruebas eran escasas, los motivos confusos. Había signos de entrada forzada, pero nada había sido robado. Andrew no tenía enemigos conocidos, al menos no oficialmente. Los peritos levantaron huellas, analizaron ADN, rastrearon llamadas, pero nada coincidía. Una a una, las pistas se fueron agotando, hasta que el caso, como tantos otros, fue archivado en silencio como sin resolver. Tom odiaba esa palabra. Resonaba en su mente cada vez que veía a Sophie, sentada en la fría sala de espera de los servicios de protección infantil, con las piernas colgando de una silla demasiado grande, mirando sin expresión la pared frente a ella. No había dicho una sola palabra desde aquella noche. Ni a los médicos, ni a los trabajadores sociales, ni siquiera a él. Era como si el horror le hubiese robado la voz junto con su familia. ¿No tiene parientes?, preguntó una tarde. La trabajadora social negó con la cabeza. Nadie se ha presentado. Irá a un hogar de acogida. Tom observó a Sophie a través del vidrio. Ella dibujaba formas invisibles sobre el reposabrazos con el dedo, perdida en un lugar lejano. Había trabajado demasiado tiempo en ese oficio como para no saber lo que el sistema podía hacerle a una niña como ella, lo fácil que podía desvanecerse en un ciclo de hogares, diagnósticos y silencio. También sabía que la culpa que lo atenazaba no le permitiría alejarse. Había fallado en atrapar al monstruo que destruyó su vida, pero aún podía proteger lo que quedaba de ella. La adoptaré, dijo con voz firme. Solicitaré la tutela. El proceso fue largo y difícil, pero unas semanas después, Sophie se mudó a la pequeña casa adosada de Tom, en las afueras de la ciudad. Al principio se movía por las habitaciones como un fantasma, abrazando a un conejo de peluche rescatado de la casa Keaton. Se comunicaba solo con gestos, o escribiendo palabras en pedazos de papel cuando era necesario. Tom, recién divorciado y acostumbrado al silencio, encontró esa quietud extrañamente soportable. Con el tiempo, aprendió a reconocer sus ritmos, la forma en que prefería las luces tenues por la noche, cómo se paralizaba al oír el sonido del vidrio rompiéndose, la manera en que observaba la lluvia con una intensidad que parecía arrastrarla a otro lugar. Pasaron 10 años. Sophie creció de una niña frágil y asustada a una adolescente reservada pero inteligente. Aún no hablaba, pero sus ojos decían más que las palabras. Seguía escribiendo notas, pero Tom la comprendía mejor que nadie en el mundo. Cada noche, después de que ella se iba a dormir, él se sentaba en la mesa de la cocina, extendía los expedientes del caso sin resolver y repasaba las mismas fotografías, los mismos informes, los mismos diagramas, las mismas preguntas sin respuesta que lo habían atormentado durante una década. ¿Quién podría haber cometido algo tan salvaje? ¿Por qué dejar con vida a un solo testigo? En algún lugar, allá afuera, un asesino aún respiraba el mismo aire, caminaba por las mismas calles. Y Tom Callahan, ahora más padre que detective, juró que no dejaría que ese monstruo siguiera siendo un fantasma para siempre. La lluvia acababa de comenzar a caer, suave y constante, dibujando líneas plateadas sobre la ventana de la cocina, cuando Tom colocó una caja sobre la mesa. Era una caja sencilla, de madera, desgastada en las esquinas, llena de pinceles, lápices y pinturas de todos los colores. Es para ti, dijo, deslizándola hacia Sophie. Ella tenía 15 años, el cabello más largo, el silencio más profundo. Miró la caja brevemente y volvió la vista a su libro, ofreciendo apenas un leve asentimiento. Pasaron las semanas, y el regalo acumuló polvo en un rincón de su habitación, intacto. Tom intentó no decepcionarse. Se repetía a sí mismo que la sanación no podía apresurarse.
Tal vez, algún día, cuando estuviera lista, ella lo usaría. Fue una tarde gris, a finales de octubre, cuando lo escuchó, un sonido leve, rítmico, proveniente del otro lado de la puerta cerrada del dormitorio de Sophie. Un suave ras, ras, como un susurro sobre el papel. Dudó unos segundos y luego tocó con cuidado. No hubo respuesta. Empujó lentamente la puerta. Sophie estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, una hoja de papel frente a ella, un pincel en la mano. Por primera vez en 10 años, estaba pintando. Tom se quedó allí, inmóvil, temeroso de que hasta el sonido de su respiración pudiera romper aquel frágil momento. El papel era una tormenta de movimiento, espirales que se retorcían unas sobre otras, líneas dentadas que chocaban, manchas oscuras que se disolvían en grises. No había forma, ni imagen clara, solo caos. Y, sin embargo, en ese caos, Tom vio algo más, dolor. Dolor puro, sin filtro, que había vivido dentro de ella durante una década, y que por fin encontraba forma. Cuando Sophie notó su presencia, se quedó rígida, el pincel suspendido en el aire. Pero Tom solo sonrió con ternura. «Es hermoso», dijo. Ella no respondió, pero tampoco se detuvo. Y eso fue suficiente. En las semanas siguientes, las pinturas se multiplicaron. Cada tarde, después de la escuela, Sophie se encerraba en su habitación y llenaba hoja tras hoja. Tom nunca interrumpía. A veces encontraba bocetos desechados en la basura, hojas cubiertas de remolinos frenéticos, trazos negros pesados o círculos rojos temblorosos que le recordaban heridas. Pero una noche, mientras recogía las páginas esparcidas para ordenarlas, algo llamó su atención. Era sutil, tan sutil que casi lo pasó por alto. Entre las líneas salvajes y las salpicaduras, aparecía una forma curva, una y otra vez. No idéntica, pero inconfundiblemente constante. Siempre el mismo arco, siempre en el mismo lugar, entretejido en la tormenta, como si formara parte del caos y, al mismo tiempo, estuviera separado de él. No era un accidente. Era intencional. A la mañana siguiente, Tom llevó algunos de los bocetos a un café en la avenida Liberty, donde había quedado de reunirse con Patrick Doyle, su antiguo compañero de la fuerza y una de las pocas personas en las que aún confiaba. Patrick se sentó frente a él, alzando una ceja al ver la pila de dibujos. ¿De Sophie?, preguntó. Ha vuelto a pintar, respondió Tom. Patrick hojeó los papeles, su expresión era indescifrable. Parece angustia adolescente, murmuró. Tom, quizá ya sea hora de dejar de cavar. Han pasado 10 años. El caso está muerto. Sophie merece una vida que no esté definida por lo que ocurrió. Tom se tensó. ¿Crees que esto se trata de mí? Ella está expresando algo. Mira con atención. Patrick suspiró, dejó las hojas sobre la mesa y negó con la cabeza. No veo nada que valga la pena perseguir. No vuelvas a caer en ese agujero. Pero Tom no podía dejar de verlo. Esa curva, lo llamaba. No era solo una forma, le resultaba familiar, como algo que había visto antes, algo enterrado en los archivos del caso que aún abría cada noche. Era como una cicatriz. Una cicatriz que había visto antes. De regreso a casa, los bocetos descansaban en el asiento del copiloto, la tinta aún fresca. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas mientras su mente viajaba a las fotografías, los informes de autopsia, las bolsas de evidencias selladas y olvidadas. Por primera vez en años, Tom sintió que algo se agitaba bajo el peso de su fracaso. No era certeza, ni siquiera esperanza. Era algo más pequeño, más callado. Como el débil resplandor de un fósforo encendido en una habitación larga y oscura. Tal vez Sophie no solo estaba pintando su dolor. Tal vez, sin darse cuenta, Sophie estaba pintando la verdad. Los bocetos comenzaron a cambiar. Lo que antes eran tormentas de caos sin forma empezó a adquirir estructura, tímida pero intencionada. Las pinceladas de Sophie se volvieron más firmes, sus líneas más definidas. De los remolinos comenzaron a surgir figuras, formas que contaban historias que Tom podía sentir, aunque aún no comprender del todo. Una de las pinturas lo dejó helado. Era una casa, con paredes tan negras que parecían devorar el papel. A su alrededor, ramas retorcidas arañaban un cielo gris, desnudas y esqueléticas. Y sobre todo ello se alzaba una figura, cambiante, más oscura que cualquier otra cosa. Una sombra sin rostro. No formaba parte de la casa ni de los árboles. Estaba aparte. Observando. Rodeando. Consumiendo. Tom la contempló largo rato aquella noche,
con la luz tenue de la lámpara de la cocina reflejándose en la pintura. Algo dentro de él se revolvió. No estaba viendo solo un dibujo, estaba viendo la mente de Sophie. Necesitaba ayuda para entender lo que aquella imagen trataba de decirle. A la mañana siguiente, Tom pidió una cita con la doctora Evelyn Harper, una psicóloga infantil reconocida por su trabajo con supervivientes de trauma. Su despacho era cálido, iluminado suavemente, con estanterías repletas de libros y juguetes pensados para hacer sentir seguros a los niños. Sophie permaneció en silencio durante la primera sesión, dibujando en su regazo mientras Evelyn hablaba con voz amable sobre temas sin importancia, sus colores favoritos, el clima, los materiales de arte que más le gustaban. Para la tercera visita, Sophie había empezado a entregarle sus dibujos sin que nadie se los pidiera. Evelyn los observó con la misma seriedad con la que Tom lo hacía. La sombra, dijo finalmente, señalando la mancha más grande de oscuridad en una de las hojas. Es significativa en casos de trauma, sobre todo en niños. Las imágenes que se repiten suelen representar aquello que más temen. No es solo un recuerdo. Es la forma en que su mente personifica lo que le hizo daño. Tom frunció el ceño. ¿Cree que es el asesino? Evelyn asintió despacio. O más bien, la versión que su mente ha creado de él. Esta sombra no es aleatoria. La observa, la rodea, la amenaza con borrarla. Eso me dice que Sophie no solo recuerda algo, ella cree que todavía está ahí afuera. Las palabras golpearon a Tom como un puñetazo. Quiere borrarla. Había pasado años diciéndose que Sophie era afortunada por seguir con vida. Pero si Evelyn tenía razón, Sophie no se sentía afortunada. Se veía a sí misma como un asunto inconcluso. Cuantas más sesiones tenía, más evolucionaban sus dibujos. La casa seguía allí, al igual que los árboles desnudos, pero la sombra crecía. Se volvía más grande, más audaz. Su forma se extendía cada vez más cerca de la casa, sus bordes desangrándose hacia cada rincón del papel. Y en una sesión, Sophie escribió una frase bajo la figura, con letras desiguales. Está regresando. Tom sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Evelyn le mostró la hoja. Esto no es solo miedo, dijo ella en voz baja. Es una creencia. En lo más profundo, Sophie piensa que todavía es un objetivo. Desde ese día, Tom se volcó en construir una fortaleza a su alrededor. Instaló nuevas cerraduras, reforzó las ventanas. Ajustó su horario de trabajo para poder llevarla y recogerla del colegio. La acompañaba hasta la puerta cuando se encontraba con amigos, revisaba cada rincón de la casa antes de dormir. Quería que en cada pequeño gesto ella sintiera que estaba a salvo. Pero los dibujos no cesaron. La sombra seguía creciendo, cada vez más grande, más amenazante, hasta parecer lista para devorar la hoja. No importaba cuántas cerraduras cambiaran ni cuán vigilante se mantuviera. Algo dentro de Sophie seguía gritando que la oscuridad estaba cerca. Patrick Doyle también notó los cambios. Cuando Tom le mostró uno de los dibujos más recientes durante un café, Patrick soltó una risa escéptica y negó con la cabeza. Estás alimentando esta obsesión, dijo. Terapia, interpretación del arte. Tom, ella no avanza porque tú sigues arrastrándola al pasado. Tal vez lo que necesita es un nuevo comienzo. Tom entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Un centro especializado, respondió Patrick. Un lugar estructurado, un centro residencial de tratamiento. Profesionales que puedan reiniciar su mente, en lugar de animarla a vivir anclada en lo que ocurrió. La sugerencia le cayó mal, pesada y amarga. Las palabras de Patrick siempre habían tenido peso, después de todo, era lo más parecido a un hermano que tenía. Pero esta vez, algo en su tono le provocó una punzada en la mente. Un centro significaba perder el contacto diario con Sophie, perder la frágil confianza que tanto les había costado construir. Significaba entregarla a desconocidos. Tom fingió serenidad cuando respondió, lo pensaré, mientras doblaba el papel y lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Pero al conducir de regreso a casa aquella noche, las palabras de Patrick resonaron en su mente más de lo que quería admitir. Por primera vez desde que la investigación se había enfriado, Tom sintió un leve destello de inquietud que no sabía explicar. Era sutil, enterrado bajo la culpa y la preocupación, pero estaba ahí, persistente, como un susurro que le decía que quizá, solo quizá, la oscuridad que Sophie pintaba no vivía únicamente en su mente. Fue Evelyn quien primero sugirió que Tom se uniera a Sophie en sus dibujos. El arte es un lenguaje, le dijo después de una de sus sesiones. Ahora mismo, Sophie es la única que habla. Pero si dibujas con ella, le estarás diciendo que no estás sola dentro de esa oscuridad, que compartes el peso.
Tom no estaba seguro de tener algo que valiera la pena poner en el papel, pero una tarde colocó 2 hojas lado a lado sobre la mesa del comedor. Sophie lo observó en silencio desde el otro extremo, con el lápiz suspendido sobre la hoja. No soy muy bueno en esto, admitió Tom mientras destapaba un marcador negro, pero tal vez no tenga que serlo. Durante un largo rato solo se escuchó el roce del lápiz y el murmullo suave de la lluvia contra las ventanas. Tom no pensaba demasiado en lo que dibujaba, simplemente dejaba que su mano se moviera. Cuando por fin se detuvo, miró lo que había tomado forma, un vacío inmenso, un enorme círculo negro que parecía absorberlo todo. Un agujero negro. No era elegante ni sutil. Era la representación exacta del miedo que lo acompañaba desde hacía años, el miedo a fallarle a Sophie, el miedo a no encontrar jamás a quien destruyó su vida. Sophie se inclinó hacia adelante, estudiando el dibujo. Sus ojos se movían entre el agujero negro y el rostro de Tom, como si tratara de descifrar lo que significaba. Luego, sin decir palabra, tomó un lápiz de color y añadió algo propio. En el centro de la hoja, justo antes de la oscuridad, dibujó una figura. No era detallada, solo la silueta de un hombre erguido, bañado por la luz, y detrás de él, una figura más pequeña agachada, protegida por su sombra. La postura del hombre era desafiante, inquebrantable. Estaba conteniendo la oscuridad. Tom lo miró con un nudo en la garganta. «¿Soy yo?», preguntó en voz baja. Sophie no respondió, pero por primera vez lo miró directamente a los ojos y asintió. Fue un gesto diminuto, pero dijo más que cualquier palabra. Ella lo veía como su protector. Y en ese momento, Tom volvió a jurar, como la noche en que la encontró, que nunca dejaría de protegerla. Durante las semanas siguientes, Patrick comenzó a aparecer con más frecuencia, a veces sin avisar, a veces con excusas tan frágiles como solo pasaba por aquí. Traía pequeños regalos para Sophie, cuadernos de dibujo, auriculares, entradas para el cine. Bromeaba con ella, la hacía sonreír y hasta se ofrecía para llevarla a exposiciones de arte al otro lado de la ciudad. «Necesita cosas normales», le dijo Patrick a Tom una tarde, mientras estaban en la cocina. «Tiene 15 años. No debería pasar su vida dibujando monstruos en la oscuridad». Tom cruzó los brazos. «Está procesando. Evelyn dice que le está ayudando». Patrick se encogió de hombros. «Tal vez, pero quizás eso también la mantiene atrapada allí. Un cambio de escenario podría hacerle bien». Había algo en la forma en que Patrick lo dijo, demasiado entusiasta, demasiado insistente, que inquietó a Tom. Al principio intentó convencerse de que estaba siendo paranoico. Patrick siempre había sido bueno con Sophie, siempre atento, pero últimamente su presencia se sentía distinta. Permanecía más tiempo en la casa de lo habitual, hacía preguntas sobre las sesiones de terapia, sobre los dibujos de Sophie, sobre lo que ella recordaba. Y cuando Tom evitaba responder, la sonrisa fácil de Patrick no alcanzaba sus ojos. Una tarde, Tom llegó temprano a casa y encontró a Patrick y a Sophie sentados juntos en la mesa, hojeando sus bocetos. Patrick señalaba uno de los dibujos de la sombra mientras decía algo en voz baja. La expresión de Sophie era vacía, distante, la misma que tenía la noche en que Tom la encontró por primera vez bajo la cama. Patrick levantó la vista, sobresaltado al verlo en el umbral. «Solo hablábamos», dijo rápidamente, «sobre el arte». Tom asintió, pero la inquietud que había estado arañando los bordes de su mente se hundió más hondo. No era celos, ni desconfianza, al menos no todavía. Era algo más silencioso, más difícil de nombrar, una sensación de que el suelo bajo sus pies comenzaba a moverse, casi imperceptiblemente, pero lo suficiente como para hacerlo perder el equilibrio. Durante años, Patrick había sido la única persona en la que Tom confiaba sin dudar. Pero al verlo reír junto a Sophie, aquella certeza vaciló. Había algo en el interés de Patrick por su recuperación que se sentía demasiado enfocado, demasiado calculado, como si no solo quisiera ayudar, sino dirigirla. Y aunque Tom no sabía explicarlo, una voz en lo más profundo de su mente le susurraba que algo no estaba bien. La decisión de volver a los archivos llegó tarde, una noche, mucho después de que Sophie se hubiera ido a dormir. Tom se sentó a la mesa de la cocina, con el expediente del caso sin resolver abierto frente a él, como tantas veces antes. Las páginas estaban amarillentas en los bordes por los años de uso, pero esa vez algo se sentía distinto. Quizá era la sombra del último dibujo de Sophie, extendiendo un brazo hacia un objeto pequeño y rectangular. O tal vez era la inquietud que le habían dejado las visitas de Patrick. De cualquier modo, Tom ya no podía ignorar aquella atracción que lo empujaba de nuevo al pasado. Los archivos policiales se guardaban en el sótano de un viejo edificio municipal en la calle Grant. El aire allí era pesado,
lleno de polvo y silencio, el tipo de lugar donde dormían las historias olvidadas. Tom entró con la facilidad de quien lo había hecho cientos de veces. Su placa todavía le daba acceso, aunque hacía años que no trabajaba en un caso. El expediente de los Keaton estaba donde siempre, grueso, abultado y dolorosamente incompleto. Tom esparció su contenido sobre una mesa metálica bajo la luz dura de un fluorescente solitario. Fotografías de la escena del crimen, informes de autopsia, registros de evidencia. Los había memorizado todos, pero aquella noche se obligó a mirarlos como si fuera la primera vez. Entonces lo vio, una pequeña nota en el registro de pruebas, una que había leído decenas de veces sin realmente notarla. Ítem 17. Estuche plateado para cigarrillos, grabado con las iniciales AK, hallado cerca del cuerpo de la víctima. Tom se quedó helado. Andrew Keaton no fumaba, lo había confirmado hacía años. No había ceniceros en la casa, ni colillas en la basura, ni rastros de nicotina en sus pertenencias personales. Entonces, ¿por qué había un estuche de cigarrillos junto a su cuerpo? Y más importante aún, ¿por qué nadie lo había cuestionado? Pasó las fotografías una por una, el pulso acelerado, hasta que lo encontró, en una toma del rincón, un destello plateado cerca de la mano extendida de Andrew. Amplió la imagen con la cámara de su teléfono. El grabado era débil, pero visible, acá. Podría haber sido de Andrew, pensó Tom, un regalo, un recuerdo, pero no encajaba. Andrew era meticuloso con las apariencias, casi obsesivo. Si no fumaba, no llevaría un estuche de cigarrillos. Eso significaba que alguien más lo había llevado a esa habitación. Alguien que quería que estuviera allí, o alguien que lo olvidó al marcharse apresuradamente. La imagen de los dibujos de Sophie destelló en su mente, el brazo de la sombra extendido, sosteniendo un objeto pequeño y rectangular que brillaba en la oscuridad. En su momento, lo había considerado un detalle sin importancia. Ahora, parecía una confesión oculta en pintura. Si la sombra sostenía el estuche, y el estuche fue hallado junto al cuerpo de Andrew, entonces Sophie lo había visto. Lo que significaba que la sombra, quienquiera que fuera, había estado en su habitación. No solo después de los asesinatos, sino después de que ella se escondiera. El estómago de Tom se revolvió. Si el asesino había estado lo bastante cerca como para dejar caer aquel objeto, también había estado lo bastante cerca como para verla. Para matarla. Pero no lo hizo. ¿Por qué? No tenía respuesta, pero la pregunta no lo dejó dormir. Al amanecer, llamó a Patrick. Encuéntrame en O'Malley's. Es importante, dijo con la voz tensa. Patrick sonaba adormilado, pero aceptó. Se reunieron en una mesa al fondo, con el vapor elevándose de 2 tazas de café intactas. Tom deslizó una fotografía impresa del estuche plateado sobre la mesa. ¿Recuerdas esto?, preguntó. Patrick entrecerró los ojos. Apenas. Probablemente nada. Quizá era de Andrew. No fumaba, replicó Tom. Patrick movió la mandíbula. ¿Y qué? Tal vez un invitado lo dejó. Tom se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué estaba junto a su cuerpo? Patrick soltó un suspiro pesado y empujó la foto hacia él. Tom, estás persiguiendo fantasmas otra vez. Han pasado 10 años. ¿De verdad quieres volver a ese agujero? Esto no es nada, insistió Tom. Sophie lo dibujó, Patrick. Eso significa que lo vio. Patrick se quedó quieto por una fracción de segundo, tan breve que Tom casi no lo percibió. Algo cruzó su rostro, una chispa mínima, no era sorpresa ni curiosidad. Era incomodidad. Luego desapareció, reemplazada por una sonrisa fácil, ensayada. Tienes que dejarlo ir, dijo en voz baja. Por ella. Por ti. No revuelvas el pasado, si no estás preparado para lo que sigue enterrado allí. Tom lo miró fijamente, una sensación de inquietud recorriéndole la nuca. Patrick siempre había sido sereno bajo presión, pero esta vez era distinto, estaba a la defensiva. Y por primera vez en 10 años, Tom sintió que algo se movía dentro de él. No era una prueba, ni siquiera una pista sólida, pero mientras caminaba de regreso a su coche, la pregunta lo siguió como una sombra propia. ¿Por qué Patrick se había mostrado tan incómodo por un simple estuche de cigarrillos plateado? La primera señal de que algo estaba mal llegó un martes por la mañana, justo después del amanecer. Tom llegó a su pequeña oficina, con una taza de café en la mano, preparado para pasar otro día sin dormir revisando viejas evidencias. Extendió la mano hacia la carpeta que contenía los bocetos de Sophie, los mismos que había estado estudiando noche tras noche, y se quedó helado. Había desaparecido. Revisó el lugar entero,
abriendo cajones, gabinetes, mirando bajo el escritorio. Nada. La carpeta, etiquetada, fechada y guardada bajo llave apenas el día anterior, había desaparecido sin dejar rastro. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba reconstruir sus pasos. No la había llevado a casa, Sophie no la había tocado, y nadie más tenía acceso a esa oficina. Al menos, nadie que debiera tenerlo. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, su teléfono sonó. Detective Callahan, respondió. La voz al otro lado era fría y oficial. Habla de asuntos internos. Necesitamos que venga de inmediato. 2 horas más tarde, Tom estaba sentado bajo la luz fría de una sala de interrogatorios, un entorno familiar que ahora se volvía en su contra. Frente a él, una joven investigadora deslizó un documento impreso sobre la mesa. Una denuncia formal, dijo. Anónima. Tom frunció el ceño mientras ella continuaba. Se le acusa de estar explotando a su hija adoptiva con fines investigativos, usando su trauma para reabrir un caso que le fue ordenado abandonar. Los puños de Tom se cerraron con fuerza. Eso es absurdo, replicó. Ah, sí. Insistió ella. Tenemos informes que indican que le ha mostrado fotografías de la escena del crimen, que la ha animado a recordar detalles y que incluso ha utilizado sus dibujos como supuestas pruebas. Son sus dibujos, respondió Tom con firmeza. Es su forma de comunicarse. No la he forzado a nada. La investigadora no se inmutó. Hasta que esto se aclare, queda suspendido de todo acceso a los archivos del departamento. Y una cosa más. Servicios de Protección Infantil ha sido notificado. Las palabras le cortaron la respiración. ¿CPS? Ellos decidirán si sigue siendo apto como tutor mientras dure la investigación. Tom salió del edificio 1 hora después, tambaleante, con la ciudad girando a su alrededor. Sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Cómo podía haber cambiado todo tan rápido? Había pasado una década protegiendo a Sophie, dedicando su vida a mantenerla a salvo, y ahora, en una sola mañana, alguien intentaba arrebatársela. 3 días después, llegaron. 2 trabajadores de servicios de protección infantil y un oficial uniformado se presentaron en su porche con un montón de papeles y miradas llenas de disculpa. Señor Callahan, dijo la mujer con suavidad, tenemos una orden judicial para custodia protectora de emergencia. Sophie será colocada bajo cuidado temporal mientras se realiza la investigación. Sophie estaba detrás de Tom, aferrándose a la manga de su chaqueta. Sus ojos estaban abiertos de par en par, confundidos. No habló, pero el temblor de su mano decía todo lo que hacía falta. No pueden hacer esto, susurró Tom, la voz quebrada. Es mi hija. Lo siento, dijo la trabajadora. Y esas fueron las últimas palabras que escuchó antes de que Sophie fuera conducida hacia la puerta, su silueta desapareciendo en el asiento trasero de un coche del condado. Cuando la casa quedó en silencio, Tom se hundió en el sofá, sintiendo que el mundo se cerraba a su alrededor. 10 años construyendo confianza, preparando pieza por pieza el alma de una niña rota, y ahora todo se había desmoronado. Y quienquiera que hubiera orquestado aquello lo había hecho a la perfección. 2 noches después, su teléfono sonó. La voz al otro lado era grave y familiar. Tom, soy Peter Nichols. ¿Te acuerdas de mí? El viejo guardia de los archivos. El corazón de Tom se detuvo un instante. Peter, ¿qué pasa? Pensé que debería saberlo. Vi a alguien saliendo de la sala de registros la noche antes de que reportaras la carpeta perdida. No firmó entrada. No debía estar allí. Hizo una pausa. Era Patrick Doyle. Tom apretó el teléfono con fuerza. ¿Estás seguro? Tan seguro como puedo estar a estas alturas, respondió Peter. Y hay más. Dejó caer algo. Debió de habérsele resbalado del abrigo. Lo encontré cerca de la puerta. Tom escuchó un sonido de roce al otro lado de la línea y luego la voz de Peter nuevamente. Es un gemelo de camisa. Plateado. Tiene grabada la letra K. El mundo pareció inclinarse a su alrededor. Un gemelo con una K. La inicial de Andrew Keaton. Una pieza de evidencia que no tenía por qué estar en ningún lugar cerca de Patrick Doyle. Tom permaneció inmóvil en la oscuridad de su sala vacía, con el pulso retumbando en sus oídos. La desaparición del expediente, la denuncia anónima, Sophie siendo llevada, y ahora esto. Ya no era paranoia. No era coincidencia. Alguien estaba apretando un lazo alrededor de su vida, desde dentro. Y ese alguien era Patrick. Pasado el mediodía,
el teléfono de Tom sonó. No había tenido noticias de la doctora Evelyn Harper desde que Sophie fue retirada de su custodia, y su corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Tom, dijo ella, con tono urgente, tiene que venir. Sophie dibujó algo hoy, creo que debería verlo. Tom no perdió un segundo. Condujo bajo la llovizna constante que cubría Pittsburgh como un manto gris, mientras sus pensamientos corrían más rápido que el coche. Habían pasado días desde que los servicios sociales se habían llevado a Sophie, y cada minuto sin ella se sentía como una versión vacía del tiempo. Ahora, la llamada de Evelyn parecía abrir una puerta que él no sabía si estaba preparado para cruzar. Cuando llegó al centro de trauma, Evelyn lo esperaba en el pasillo, con un cuaderno de dibujo apretado contra el pecho. Ha estado dibujando casi sin parar, dijo en voz baja, y hoy, algo cambió. Lo condujo a su despacho y colocó el cuaderno sobre el escritorio. El aliento de Tom se detuvo en cuanto vio la página. Era un SUV negro, trazado con líneas torpes pero inconfundibles. Los trazos eran duros, urgentes, como si la mano de Sophie se hubiera movido más rápido que su mente. En la parte trasera se distinguía una matrícula, borrosa, incompleta, pero 3 caracteres eran visibles, 77. El pulso de Tom se aceleró. 77. No era un número cualquiera. Era parte de la matrícula del vehículo de Patrick Doyle, el mismo SUV que había conducido durante años. Tom lo había visto innumerables veces, aparcado frente a su casa, siguiéndolo por las calles durante llamadas nocturnas. La visión de esos 2 números en el dibujo de Sophie le golpeó el pecho como un puñetazo. «¿Recuerda algo?», dijo Evelyn, observándolo con atención. «Algo importante». Las manos de Tom temblaron al pasar la página. Esta vez, el dibujo era mucho más detallado. No era un objeto, sino un rostro. Líneas duras, furiosas, talladas con fuerza en el papel. Un rostro masculino, distorsionado por la ira. El detalle más llamativo era una cicatriz, una línea irregular que cruzaba en diagonal la mejilla. Pero no era Patrick. Era Andrew Keaton. Tom frunció el ceño, confundido. «¿Este es su padre?», preguntó. «Sí», respondió Evelyn. «¿Y esa cicatriz? No estaba en ninguna de las fotografías de la escena del crimen, ¿verdad?». «No», susurró Tom, «no lo estaba». Lo que significaba que Sophie no había dibujado a Andrew muerto. Lo había dibujado vivo. Una comprensión lenta, helada, comenzó a filtrarse en su mente, como agua colándose bajo una puerta. Sophie había visto ese momento. No solo se había escondido bajo la cama en medio del terror. Había presenciado algo. Tal vez había visto la pelea. Tal vez había observado a su padre luchar por su vida. Y si Andrew estaba vivo cuando Sophie lo vio, entonces alguien más había estado en esa habitación. Alguien que le había causado esa cicatriz. El aliento de Tom se atascó en su garganta mientras las piezas del rompecabezas, dispersas durante años, empezaban a encajar una tras otra. Andrew Keaton había estado involucrado en algo ilegal, Tom lo había sospechado hacía tiempo, lavado de dinero, sobornos. Patrick, su amigo más cercano y socio comercial, también lo sabía. Pero tal vez Andrew había intentado salirse, quizá incluso cooperar con la policía. Y eso habría puesto en peligro a Patrick. Patrick siempre había sido un hombre que sabía cómo protegerse. Tom cerró los ojos, reconstruyendo mentalmente la pesadilla que Sophie debía haber visto. Patrick, furioso y desesperado, confrontando a Andrew. Una discusión que se volvía violenta, un golpe rápido, brutal, abriéndole la mejilla. Luego, el asesinato. Rápido. Implacable. Las piezas seguían cayendo, cada una más oscura que la anterior. Laura Keaton y su hijo debieron entrar en ese momento o poco después. Vieron algo que no debían ver. Y Patrick, habiendo ido ya demasiado lejos, no tuvo opción más que silenciarlos también. Y Sophie, la pequeña Sophie. Oculta bajo la cama, testigo de todo. El asesino caminó por la habitación, quizá incluso miró bajo la cama y creyó que ella estaba muerta, demasiado paralizada por el trauma para moverse. O tal vez simplemente no la vio. Pero por alguna razón, una que Tom no podía comprender, Patrick la había dejado con vida. Tom observó los dibujos extendidos sobre el escritorio de Evelyn, el SUV, la cicatriz, la mirada de furia grabada en el rostro de Andrew. Los recuerdos de Sophie no eran solo trauma. Eran testimonio. Apretó el borde de la mesa mientras la magnitud de todo aquello lo envolvía. Patrick Doyle, el hombre que había estado a su lado durante la investigación, el hombre en quien había confiado como en un hermano,
Había masacrado a la familia Keaton y vivido libre durante 10 años, sonriendo a través de la mesa de su comedor. El estuche de cigarrillos, el expediente desaparecido, la denuncia anónima, el gemelo de plata, todo formaba parte de la misma red. Y ahora Tom sabía exactamente quién estaba en el centro. Durante días había repasado en su cabeza un centenar de planes, cada uno más imprudente que el anterior, antes de decidirse por el único que importaba. Tenía que ver a Sophie. Oficialmente, no tenía permitido acercarse a ella mientras seguía abierta la investigación sobre su tutela, pero las reglas oficiales habían dejado de tener sentido en el momento en que descubrió que el hombre que había destruido a su familia era el mismo que había estado a su lado todos esos años. Era casi medianoche cuando aparcó a 2 calles del centro de trauma y se deslizó por una entrada lateral que Evelyn había dejado discretamente sin cerrar. Los pasillos estaban oscuros y silenciosos, impregnados del olor estéril del desinfectante. Evelyn lo esperaba justo fuera de la habitación de Sophie. 5 minutos, susurró. Si me descubren haciendo esto, perderé mi licencia. Tom asintió, con la gratitud y la culpa entrelazándose en su pecho, y luego entró. Sophie estaba sentada junto a la ventana, con las piernas recogidas bajo el cuerpo y el cuaderno abierto sobre el regazo. La luz suave de las farolas iluminaba su rostro con un resplandor dorado pálido. Cuando vio a Tom, sus ojos se abrieron de par en par, y luego se suavizaron. No habló, nunca lo hacía, pero tampoco se apartó. Tom se arrodilló junto a su silla y habló casi en un susurro. Hola, pequeña, te extrañé. Durante un largo momento, solo se oyó el golpeteo de la lluvia contra el cristal. Y entonces, tan bajo que casi no lo escuchó, sus labios se movieron. Sombra. El corazón de Tom se detuvo. Era la primera palabra que pronunciaba en 10 años. Una sola palabra, frágil y temblorosa, pero suficiente para romper el silencio que la había mantenido prisionera durante tanto tiempo. Sí, dijo él suavemente. La sombra. Es real. Y necesito tu ayuda para detenerlo. Sacó una fotografía de su chaqueta, tomada más de una década atrás. En ella aparecía Andrew Keegan, sonriendo con rigidez, junto a un hombre de expresión amable y una mano apoyada en su hombro, Patrick Doyle. Tom colocó la foto sobre el regazo de Sophie. ¿Lo recuerdas?, preguntó. Sophie observó la imagen durante varios segundos y luego, con un movimiento lento y deliberado, levantó un dedo y señaló directamente a Patrick. Tom cerró los ojos. Aquello era toda la confirmación que necesitaba. Necesito que hagas una cosa más, dijo con voz baja. ¿Puedes dibujarlo? No como una sombra, dibuja al hombre que viste aquella noche, con todos los detalles que recuerdes. Sophie vaciló un instante, pero luego tomó el lápiz. Tom permaneció a su lado en silencio, viendo cómo las líneas tomaban forma bajo su mano. Poco a poco, el rostro emergió, anguloso, endurecido, distorsionado por la ira. Una cicatriz diagonal cruzaba una mejilla. Los ojos eran salvajes, desesperados. Era Patrick. Inconfundiblemente Patrick. Cuando terminó, Tom dobló la hoja con cuidado y la guardó en una carpeta donde ya estaba el gemelo de plata que Peter Nichols le había entregado. No era suficiente para encarcelar a Patrick todavía, pero juntos eran piezas de un rompecabezas que, una vez completo, pondría fin a aquella pesadilla. A la mañana siguiente, Tom entró en la oficina del capitán Raymond Sykes y colocó la carpeta sobre su escritorio. Sykes examinó las pruebas en silencio, hojeando las fotos, el boceto, el gemelo. Esto es débil, dijo al fin. Un abogado defensor lo destrozaría en segundos. Lo sé, admitió Tom, pero es algo. Y si consigo que hable, que se delate, aunque sea una vez, eso bastará. Sykes suspiró, pesado. Tienes 24 horas. Después de eso, si no me traes algo sólido, este caso vuelve al archivo. 24 horas. Era todo el tiempo que Tom tenía para cerrar una cacería de 10 años. Esa noche, se sentó a la mesa de su cocina, con el teléfono en la mano, mirando el número de Patrick en la pantalla. Su pulgar flotó sobre el botón de llamada durante un largo rato, y finalmente lo presionó. Patrick, dijo, cuando la voz familiar respondió. Tenemos que hablar del caso. De todo. Creo que estoy listo para dejarlo descansar. Hubo una pausa, y luego la voz calmada de Patrick respondió. Dime cuándo y dónde. Mañana por la mañana, dijo Tom. En la vieja fábrica de ladrillos de Braddock. Nos vemos entonces, contestó Patrick. La línea se cortó. Tom se quedó mirando el teléfono, el silencio en la habitación más ensordecedor que cualquier ruido.
Si todo salía según lo planeado, para esta hora mañana la sombra que había perseguido la vida de Sophie finalmente tendría un nombre y un rostro ante la justicia. El retrato no se parecía a nada que Sophie hubiera dibujado antes. No era solo el rostro de un hombre, era una confesión sobre el papel. Las líneas eran duras, grabadas profundamente en la hoja, los trazos irregulares y deliberados. Los rasgos de Patrick emergían con un detalle escalofriante, la cicatriz diagonal que le cruzaba la mejilla, la mueca torcida en algo casi animal, y los ojos, esos ojos huecos, furiosos, que parecían atravesar el papel. Era rabia, miedo y culpa, todo entrelazado en grafito y tinta. Tom lo contempló en silencio durante un largo rato. Ya no era un recuerdo, era una prueba, era la verdad. Y al día siguiente, esa verdad se enfrentaría al hombre que había construido su vida sobre mentiras. La vieja fábrica de ladrillos de Braddock se alzaba como un vestigio de otro tiempo, sus muros rojos desgastados y desmoronados bajo un cielo gris de Pensilvania. Tom llegó antes del amanecer. El aire era húmedo, pesado, con la promesa de lluvia. Recorrió el perímetro 2 veces, comprobando las entradas, memorizando el terreno. En algún punto entre las sombras, un equipo táctico aguardaba, los hombres de Sykes, armados y en silencio, listos para actuar a su señal. A las 9 en punto, un SUV negro subió por el camino de grava. El aliento de Tom se detuvo cuando Patrick bajó del vehículo, vestido de manera casual, como si aquello fuera solo otra conversación entre viejos amigos. Se acercó con la confianza fácil de un hombre que se creía intocable. Tom, lo saludó Patrick, abriendo los brazos. 10 años, y aún persigues fantasmas. Pensé que ya había superado esto. Tom no se movió. No hemos superado nada, no hasta que Sophie tenga justicia. Patrick soltó una risa baja, sin humor. ¿Justicia? Querrás decir venganza. Estás intentando arreglar lo que no pudiste resolver. Eso es de lo que se trata. Se trata de ellos, replicó Tom con furia. De Andrew, de Laura, de Daniel, y de una niña de 5 años que se escondió bajo una cama mientras tú masacrabas a su familia. Algo se encendió en los ojos de Patrick, algo frío, reptiliano. Luego suspiró y se llevó una mano a la cicatriz de su mejilla. No tenía intención de que terminara así, dijo con voz apagada. Andrew iba a hablar. Construimos todo juntos, las cuentas, las empresas fantasma, y entonces se echó atrás. Dijo que había terminado, que se entregaría. Las palabras calaron hondo en los huesos de Tom. Así que lo mataste. Silencié una amenaza, corrigió Patrick. Laura y el chico entraron. Vieron demasiado. No podía dejar testigos. ¿Y Sophie? Preguntó Tom, con la voz quebrándose. La expresión de Patrick se transformó en algo parecido a una sonrisa. Pensé que estaba muerta. Enrollada bajo aquella cama, pálida como un fantasma. Supuse que era el destino. Una señal de que debía seguir libre. Y lo hice. Las manos de Tom temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Ya no. Sacó una hoja doblada de su chaqueta y se la tendió. Patrick frunció el ceño, la abrió, y se quedó helado. El color desapareció de su rostro al ver el dibujo de Sophie, su propio rostro, torcido, con la cicatriz y los ojos que traicionaban su alma. Ella recuerda, dijo Tom con suavidad. Cada segundo. Cada detalle. La mano de Patrick se elevó instintivamente hacia su mejilla, rozando la cicatriz. Su respiración se aceleró. No, murmuró. No, tenía 5 años. No pudo haberlo hecho. Si pudo, lo interrumpió Tom. Y pronto el mundo lo sabrá también. El pánico cruzó el rostro de Patrick. Su mirada recorrió el suelo vacío de la fábrica, buscando una salida. Y entonces, en un movimiento desesperado e irreversible, sacó un arma del interior de su chaqueta y apuntó a Tom. Deberías haberlo dejado enterrado, siseó. Deberías haberte alejado. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una voz resonó desde las sombras. ¡Suelta el arma! Figuras emergieron de la oscuridad. Eran los agentes tácticos, armados, los rifles apuntando a Patrick. Sykes salió detrás de ellos, la placa brillando bajo la luz tenue. Se acabó, Doyle. No empeores esto, Patrick, gritó Tom. La compostura de Patrick se hizo añicos. Giró sobre sus talones y echó a correr, el arma todavía en la mano. Deténganlo. Bramó Sykes, y el caos estalló. Tom lo persiguió a través del laberinto de escaleras oxidadas y pasillos que resonaban con el eco de sus pasos.
Las botas golpeaban el concreto mientras el aire, cargado de polvo y adrenalina, se volvía espeso y pesado. Patrick disparó al azar por encima del hombro, los proyectiles rebotaban contra las vigas de acero. Salieron a la pasarela superior, el suelo crujiendo bajo sus pies. Patrick tropezó, acorralado ahora entre el vacío de un lado y los agentes armados que se acercaban por el otro. Miró a Tom, jadeante, los ojos desorbitados. No importa, escupió. Nunca podrán condenarme sin un testigo. Estás equivocado, dijo Tom, avanzando un paso. Ella es el testigo. Los ojos de Patrick se movieron hacia la barandilla. Lentamente levantó el arma, no hacia Tom, sino hacia sí mismo. Entonces te la quitaré también, murmuró con voz ronca. No pueden juzgar a un hombre muerto. Tom se lanzó hacia adelante, agarrándole la muñeca justo cuando su dedo apretaba el gatillo. El arma cayó al suelo y se deslizó fuera de su alcance. Lucharon brevemente antes de que Patrick se desplomara de rodillas, vencido. Tom se quedó de pie sobre él, respirando con dificultad. No, dijo en voz baja pero firme. No vas a escapar. Vas a vivir. Vas a despertar cada día y recordar lo que hiciste. A Andrew. A su familia. A Sophie. Eso es justicia. Patrick bajó la mirada, temblando, mientras los agentes lo rodeaban y lo esposaban. Por primera vez en 10 años, la sombra que había atormentado la vida de Sophie tenía un rostro, un nombre y un destino, el que le correspondía, tras las rejas. El juicio fue todo lo que Tom había imaginado y temido al mismo tiempo. Duró semanas, una procesión interminable de pruebas, testigos y los escalofriantes detalles de un crimen que había perseguido a la ciudad durante una década. Patrick Doyle se sentó en la mesa de la defensa, su antigua seguridad reemplazada por una mirada vacía. Poco a poco, la verdad fue deshilándose, los dibujos de Sophie, el gemelo de plata, el estuche de cigarrillos y, finalmente, la propia confesión de Patrick, grabada durante aquella desesperada confrontación en la fábrica, sellaron su destino. Cuando llegó el veredicto, la sala estaba en silencio. Culpable, dijo el portavoz del jurado, con voz firme. En todos los cargos. Patrick no habló. No miró a Tom ni a Sophie. Simplemente permaneció inmóvil mientras el juez dictaba la sentencia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Todo había terminado. Pero el impacto del juicio fue más allá de un solo hombre. Su testimonio, ofrecido en un último intento de obtener clemencia que nunca llegó, destapó toda una red criminal. Se congelaron cuentas bancarias, se descubrieron empresas fantasma y siguieron varias detenciones de alto perfil. Por primera vez en años, Tom sintió que la pesada sombra del caso Keaton empezaba a disiparse, no solo sobre la ciudad, sino también sobre sus propios hombros. Una semana después, el jefe Raymond Sachs lo llamó a su despacho. El departamento te quiere de vuelta, dijo. Reincorporación completa. Te lo has ganado. Tom miró la placa sobre la mesa, la misma que había llevado a cada escena del crimen, a cada interrogatorio, a cada noche sin dormir. Había sido su identidad durante la mayor parte de su vida. Pero al pensar en la chica que lo esperaba en casa, la que había susurrado sombra por primera vez en una década, la decisión fue fácil. Lo agradezco, dijo Tom con calma, empujando la placa de nuevo hacia Sykes, pero mi trabajo más importante ya no está detrás de un escritorio. Está en casa. Sykes asintió lentamente, con comprensión en los ojos. Eres un gran detective, Tom. Pero eres un padre aún mejor. Los días que siguieron fueron más tranquilos, más suaves. Sophie había regresado a casa semanas antes del veredicto, y aunque el camino por delante seguía siendo incierto, algo fundamental había cambiado en ella. Las palabras empezaron a llegar despacio, primero sílabas sueltas susurradas por la noche o garabateadas en pedazos de papel antes de atreverse a pronunciarlas. Luego vinieron las frases, y finalmente las oraciones completas. Una tarde, Tom estaba lavando los platos cuando sintió un leve tirón en la manga. Se giró, y allí estaba ella, de pie en el umbral, con su cuaderno de dibujo bajo el brazo. Papá, dijo en voz baja. El plato se resbaló de sus manos y se hizo añicos en el fregadero, pero él apenas lo notó. Cruzó la habitación en 2 pasos y la abrazó con fuerza, la garganta demasiado apretada para hablar. 10 años de silencio, de miedo, de pesadillas y sombras, y ahora, una sola palabra lo había roto todo. La primavera llegó lentamente a Pittsburgh, la ciudad descongelándose bajo una luz pálida. En una de esas tardes frescas, Tom y Sophie se sentaron juntos en un banco desgastado del Parque Schenley, el mismo al que habían ido incontables veces.
Ella tenía el cuaderno abierto otra vez, el lápiz moviéndose en trazos calmados y precisos. Tom la observó en silencio, dejando que la brisa se llevara los últimos vestigios del invierno. Cuando ella giró el cuaderno hacia él, sintió que el pecho se le oprimía. El dibujo era simple, pero hermoso, una casa cálida, resplandeciendo bajo un cielo nocturno. La luz se derramaba por cada ventana, el humo se enroscaba suavemente desde la chimenea. Y esta vez, no había sombras acechando en las esquinas. No había oscuridad arrastrándose por los bordes. Solo un hogar. Tom la miró, realmente la miró, y vio no a la niña asustada que había sacado de debajo de una cama hacía tantos años, sino a una joven que estaba reclamando su vida, paso a paso, palabra a palabra, dibujo a dibujo. Le tomó la mano. «Es hermoso», dijo. Sophie sonrió. Y por primera vez en 10 largos años, Tom sintió que el peso del pasado finalmente se desvanecía. Entonces comprendió que la justicia no era solo lo que ocurría en una sala de tribunal, ni un veredicto o una sentencia. Justicia era esto, una niña que había sobrevivido a la oscuridad aprendiendo a dibujar la luz de nuevo. Mientras el sol se hundía tras el horizonte de Pittsburgh, Tom apretó un poco más su mano. El caso estaba cerrado. La sombra se había ido. Y, sentado allí junto a Sophie, observando cómo dibujaba un futuro libre de miedo, supo que ambos habían encontrado, al fin, lo que habían estado buscando todo ese tiempo.